Ahora vamos a hacer las varillas que van de forma vertical. Vamos a copiar, por ejemplo, esta. Y vamos a pegarla por acá afuera. Ahí está bien. Ahora, lo que vamos a hacer es girarla. Pero hay que tener cuidado hacia dónde vamos a girarla. Tenemos que girarla a ese lado, no vamos a girarla acá, a ese lado. Ahí está. Entonces, vamos ahora a seleccionarla y vamos a copiarla hacia dentro del plano. Vamos a escoger, por ejemplo, esta parte y más o menos por aquí, ¿no? Vamos a ponerla más o menos por aquí del plano. Ahí está. Y solamente nos damos cuenta que no quedó exacta. No hay problema, solamente como nos damos cuenta que cada cuadro va a tener diferente dimensión, no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer es mover estas líneas que tenemos con el ángulo de 45 para que queden exactas, ¿no? Exactas con nuestro cuadro. Y ya que tenemos esta, solamente vamos a darle un espejo y ahí está, nos va a quedar exactamente donde lo necesitamos. Solamente vamos a alargar esta línea y donde no la necesitemos, pues la cortamos, ¿no? Alargamos donde necesitemos y cortamos donde no. Entonces, por ejemplo, aquí ya no necesitamos esta parte, ni tampoco esta parte. Y esta parte, pues obviamente no. Todo lo que no nos sirva lo eliminamos. Ahora vamos a extender. Vamos a extender las líneas, ¿no? Las líneas de las varillas. Por ejemplo acá. Y ya vamos viendo que nuestro armado ya se está realizando. Esto tenemos que hacer para todos los cuadros, ¿de acuerdo? La varilla recta no hay ningún problema, esa va a seguir siendo la misma para todo. Entonces podemos alargarla hasta el final de nuestro plano, ¿no? Nuestro terreno. Ahí, ya está bien. Y aquí va a ir cambiando dependiendo a cómo sea la dimensión del cuadro. Eso ya es muy sencillo de que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Ahora vamos a ver dónde más va a necesitar llevar una varilla, ¿no? Por ejemplo, vamos a medir aquí. Aquí la longitud es de 3, entonces ahí sí se requiere una varilla. Otra varilla, ¿no? Aquí es importante que cerremos también. Vamos a cerrar con la línea de proyecciones. Vamos a hacer unas líneas por acá donde tenemos que cerrar. Pero recordemos que esas líneas deben ir con la propiedad o escala adecuada, ¿no? Entonces vamos a volver a hacer el comando que hicimos anteriormente, que era el de las propiedades, ¿no? Igualar las propiedades. Entonces vamos a aplicar las propiedades. Vamos a igualar propiedades. Ya anteriormente ya les enseñé cómo era ese comando. Entonces ya, solamente lo vamos a realizar rápidamente. Ahí está. Ahora, nos damos cuenta que aquí también vamos a tener esa varilla, ¿no? Pero como esta distancia y esa distancia van a ser la misma para este, entonces la varilla que tengamos aquí solamente la copiamos de este lado. Vamos a hacerla para que se entienda mejor, ¿no? Entonces vamos a copiar esta que tenemos aquí. Seleccionamos este punto, por ejemplo, y vamos a moverla por acá. A ver, por ahí podría estar bien. Pero recuerden que hay que tenerlo a medida, a medida todo. Entonces, más o menos por ahí estaría. Y esto solamente lo podemos mover, por ejemplo, o lo podemos eliminar. Y ya a esta simplemente le hacemos un espejo. Por ahí. Ahí está el espejo que necesitamos, ¿no? Y la alargamos.
y recordemos que recortamos lo que no nos sirva. Entonces esta parte ya no nos sirve y esta parte tampoco. Entonces vamos a eliminarla. Y donde necesitamos alargarla, pues solamente la alargamos. Vamos a darle Extend para alargar. Recordemos, eso ya lo vimos anteriormente. Y ahí está. Entonces, como dijimos anteriormente, esta varilla va a ser la misma para este lado. Entonces, simplemente vamos a copiarla, ¿no? Vamos a copiarla. Y por aquí. Por ahí ya estaría bien. Vamos a copiarla por esta parte. Sí, pero sin olvidar la varilla recta también. Hay que copiar la varilla recta. Entonces, vamos a seleccionar esta parte. CP. Copiar. Y por aquí más o menos. Ahí está. Entonces, la parte que no necesitemos, recordemos, hay que ir borrándolas. Esas partes pues no las necesitamos para nada, porque ahí está el vacío. Y pues esta es la única parte que necesitaríamos de la varilla. Lo mismo vamos a hacer para las demás partes, eso ya es muy sencillo, ustedes ya pueden hacerlo. Entonces, esto es en sí el plano, ¿no? El plano de estructura. Ahora, ese, si nos damos cuenta, va a ser el plano o la planta, pero ¿planta de qué? Pues va a ser la planta estructural de azotea. Ahí está, podemos más o menos por ahí, vamos a ver qué así. Ahora, ya ustedes ya pueden editar bien el texto, eso ya es lo de menos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Como ya acabamos el plano de estructura de entrepiso, vamos a tener que hacer el plano de estructura de la azotea. ¿Qué es el plano de estructura de la azotea? ¿O cuál es la diferencia entre el plano de azotea y el plano estructural de entrepiso? En sí no hay ninguna diferencia, ya que los dos planos son el mismo. Solo va a cambiar dependiendo a las plantas que tenga nuestro proyecto. Es decir, si nuestro proyecto solamente es de una sola planta, va a tener plano de cimentación y la planta de azotea. Pero como en nuestro caso, nuestro plano es de tres pisos, es decir, dos plantas, vamos a tener que tener la planta de cimentación, la planta que va en medio, que es la planta de entrepiso, obviamente, y la planta que va hacia arriba, es la que está más arriba, ¿no? Que es la de azotea. Entonces, esa es la única diferencia. Aquí, obviamente, en la planta de azotea, ya no vamos a tener estos vacíos. No vamos a tener tampoco esta cadena, entonces todo eso se va a tener que borrar. En la cadena de cerramiento va a seguir siendo la misma, ¿sí? Para el plano estructural de azotea va a seguir siendo lo mismo. Entonces, rápidamente, vamos a copiar esta planta por aquí. Vamos a copiarla. Y como dijimos que en la estructural de azotea no necesitamos tener los vacíos, entonces vamos a eliminar todo esto. Esto no lo necesitamos para nada, ¿no? Y solamente tenemos que alargar esta varilla, porque ahora todo nuestro claro va a ser este. Ya no solamente va a ser esta parte como en el plano estructural de entrepiso. Esa es la única diferencia entre esos dos, ¿vale? Entonces, hay que hacer de nuevo un cuadro para este, con lo mismo que hicimos anteriormente, ¿vale? Ahora ya esta varilla pues va a ser un poco más grande. Esta parte va a ser un poco más grande, ¿no? Porque veamos la distancia. La distancia de aquí a acá es 466, entonces va a ser un cuadro un poco más grande. El armado va a ser un poco más grande, pero va a ser lo mismo, ¿no? Va a seguir siendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué nomenclatura lleva la varilla, no? La nomenclatura que va a llevar esta varilla va a ser la siguiente. Vamos a escribir multitexto por aquí y vamos a ponerle
arroba, y vamos a ponerle 18, ¿no? Ahí está, aceptar. Eso significa a cada 18, ¿de acuerdo? Es una nomenclatura que se le escribe a la varilla, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que esa capa es la de cotas y textos. Entonces hay que trabajar con la capa de cotas y textos. Y como lo escribimos así horizontalmente, también debemos escribirlo verticalmente. Entonces vamos a rotar este texto a 90 grados y vamos a copiarlo, ¿no? Eso va a ir en todas las varillas que necesitamos. Entonces, eso sería todo referente al plano estructural. En sí no es muy difícil de hacer, ¿no? Hay que tener cuidado en qué parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el estructural de azotea, pues obviamente hay una parte de aquí que ya no va a existir, porque aquí es una terraza, ¿no? Según nuestro plano arquitectónico, aquí hay una terraza, por lo tanto, aquí tenemos la proyección de hasta dónde va a llegar. Entonces, esa parte, una parte de la estructura, pues ya no va a existir. Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Bien, vamos a copiarlo para que se entienda mejor. Seleccionamos un punto de referencia, por ejemplo este, y ya, para no estar dibujándola de nuevo, ¿no? Por ahí está. Bien, fíjense, aquí nada más, ahí en esa parte va a estar. Pues toda esta parte no nos va a servir para nada. Hay que borrarla, ¿no? Entonces vamos a borrarla. Toda esta parte no nos va a servir. Hay que tener cuidado de dónde. Todo esto pues tampoco nos va a servir. Eso tampoco. Y eso tampoco. Eso nada más lo podemos igual mover este texto por acá. Recordemos que es cadena de desterramiento, no cadena de desplante. Y ya todo esto pues ya no nos va a servir. Simplemente esta parte, ¿no? Esta partecita. Igual este eje pues ya no va a existir. Esta parte nada más nos va a interesar, ¿no? Entonces, eso sería lo referente a la planta estructural de azotea. Entonces, hay que tener mucho cuidado para hacer esta planta. Es muy fácil, no es algo difícil, es muy sencillo, solamente que hay que tener las consideraciones necesarias. Entonces, eso sería todo. Ahora deben seguir con respecto al plano, hay que ver también cómo se hace sobre el plano, y pues eso sería todo, ¿no? Nos vemos en la próxima a ver qué se hace.